Marco, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, y queríamos compartir con vosotros pues la importancia de contar con una buena prevención en la contratación de una póliza de seguros. Yo sé que para la gerencia el pensar en seguro eso da muchísima pereza, muchísima pereza. Ver como el gasto que tienen unas pólizas, bueno, pues siempre podéis buscar algo mejor, o, pues, yo qué sé, pues poner una calidad mejor de arena de búnker o arreglar aquel tee que está mal y no le damos la importancia de que las pólizas de seguros lo que nos está garantizando a la propiedad o al club es la continuidad y su balance. En este caso, yo a Marcos lo conozco de toda la vida, desde la quinta, y bueno, cuando llegó al Escorpión, de las primeras cosas que hizo Marcos fue llamarme. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar cómo fue y qué es lo que ha pasado y cómo hemos actuado. Bueno, buenas tardes. Son las 4 menos 20. Vamos a tratar de conseguir que no os durmáis. No creo que lo consigamos, pero vamos a intentar. Bueno, bien, como bien dice Javier, pues yo tenía la póliza de cuando estaba en la quinta, yo tenía la póliza con Reale, y cuando llegué al Escorpión, pues seguía estando la póliza con Reale. Pero no estaba no estaba con él, sino que estaba con un corredor que era socio del club. Y que bueno, pues de estas cosas que cuando llegas a un club, pues no le quieres meter mano todavía, ¿no? Bueno, pasan los años, pasan 2, pasan 3, pasan 4, pasan 5, y ya me cansaba de tener aquel socio allí, porque bueno, pues porque yo veía que aquello no estaba bien asegurado, y entonces le digo un día, oye, vamos a ver, Javier, vamos a ver esto, y si hace falta me peleo con el socio este y cambio la póliza para que la tengas tú. Total, él viene, ve la póliza y dice, madre mía, qué desastre. Esto está fatal. Dije, oh my God. Continente. La Casa Club la tiene valorada en una miseria. De 5 millones, esto hay que poner mínimo 7. Y el campo lo tienes valorado en 7. Mínimo tienes que poner 15. Con lo cual pasamos de una cobertura de 10 millones de euros a una cobertura de 22 millones de euros. Y así creo que está bastante mejor. Sí, sí, vale, lo que tú digas, lo que tú digas. Total, efectivamente, 2019, cambiamos la póliza y cambiaste alguna cosa más, pero el grueso, Bienes propiedad de terceros, las bolsas de los socios. pero el grueso era cambiar continente contenido y duplicar los capitales, porque aquello estaba claramente en seguro. Yo le hago caso porque es un profesional, y ahí para mi reflexión al respecto. Y a partir de ahí me olvido. Pasa el 2020, pasa la crisis del COVID, tal. Discutir con tu director financiero sí, sí. porque le parecía cara la póliza. Matización importante. Bien, yo le dije a mi director financiero que no se metieran esos temas y que siguiera pagando y ya está. Llega, pasa el COVID. Después del COVID tuvimos en el club también otros problemas. Total, que llega, ya parecía que el 2022 iba a ser un año tranquilo. Estamos en la asamblea de 17 de diciembre, reunidos de 6:30 de la tarde. Sábado, se han explicado ya los presupuestos 2023, se ha explicado el plan de inversiones, y cuando vamos a votar, de repente entra por la puerta un profesor y dice, ¡fuego, fuego, fuego! ¡Que se está quemando el cuarto de palos! ¡Ostras! Salimos todos corriendo, y vemos aquello en llamas. Diciembre, 6:30 de la tarde, unas llamas que medían unos 15 metros de altura, que rozaban los pinos que había arriba, ¿no? Ahí, pues, imaginaos, no es que fuera yo solo con el tesorero o con el presidente, es que había allí 60 personas acercándose a aquello, y era un desastre. Entonces, rápidamente, pues 2 o 3 llaman a los bomberos. Y todo el mundo ya empieza a preguntarse, ya quiere entrar ahí, quiere apagar el fuego, y aquí ya estaban los buggies explotando, la gasolina explotando, porque ahí había el fuego empezó
por la zona de los buggies, ¿no? Entonces había buggies de gasolina y buggies eléctricos. Y aquello, claro, no sabías lo que ardía, lo que explotaba, no sabías si eran las baterías, si eran los depósitos de gasolina, no tenías ni idea. Aquella, pero aquí no te podías acercar, o sea que acordonamos aquello para que la gente no se acercara. Esos primeros 20-25 minutos hasta que llegan los bomberos se hicieron eternos. Porque todo el mundo decía lo que había que hacer. Digo, espérate que vengan los bomberos. Cuando vengan los bomberos hablamos. Total, llegan los bomberos y me hacen dos preguntas. Primera pregunta, ¿hay alguien dentro? La respuesta es no. ¿Tienes seguro? La respuesta es sí. Dice, vale. Vale significa no te preocupes que va a arder todo. Pero yo me ocuparé de que solo arda esto. Claro, dice, no, pues que dentro, ¿y qué hay dentro? Pues mire, dentro hay 1.500 bolsas de palos, hay 40 buggies, unos son eléctricos, son de gasolina, las baterías de los carritos eléctricos, que son de litio, tal y cual. Dice, vale. Le pregunto, ¿usted cree que llegará el fuego hasta la batería? Dice, sin duda. Entonces, claro, a partir de ahí, pues ya te relajas, y eso fue la primera media hora. Ellos, los bomberos, lo que hacen en un incendio de estas características donde está implicado las baterías de litio es lo que ellos llaman aminorar los gastos. Es decir, pues echar agua en los árboles de al lado para intentar que no se propague. No hay a día de hoy ningún medio de extinción que pueda apagar una batería de litio. Y lo que dice Marcos, lo de las explosiones, es impresionante. Iban explotando, el fuego se produce fuera del cuarto de Palma, ¿eh? Pero al aire libre, en los buggies, y llega y se propaga hasta el cuarto de Palma. La destrucción, 100%. Y entonces llegan los bomberos y dicen, por favor, hidrante. ¿Cómo que hidrante? ¿Hidrante de qué? Yo tengo aquí, si usted quiere, tengo aquí los aspersores, usted puede conectarse a los aspersores y sacar los aspersores. No, a ver, ¿no tiene usted un hidrante? Digo, pues no tengo un hidrante aquí. Campo de golf de 1.000.000 de metros cuadrados, pues no tengo yo un hidrante aquí. Tengo en la casa club, tengo un depósito para los sprinklers, para la extinción de incendios por agua, pero eso está a 300 metros de la casa club, no tengo aquí un hidrante. Dice, vale, ¿tiene usted una piscina por aquí? Sí, aquí tengo una piscina. Ve la piscina, no me da tiempo, más de todo. Da igual. Déjalo estar. No sé. Aquello coge agua de un aspersor, de otro aspersor, llena un poquito la cuba, sigue echando agua por ahí para que no se moje todo y ya está. Otra cosa que me llamó la atención fue cuando llegan, rompen la puerta, no la abren, la rompen, y meten un ventilador hacia adentro para meter aire, que yo interpreté que eso era para que aquello ardiera más rápido. No para que, o sea, para que ardiera más rápido, para que el fuego se propagara más rápido, y como se ve que era sábado por la tarde, pues hombre, que podían llegar para cenar a casa, porque si no era que estaba aquello bien. Entonces, claro, ya cuando llegan los bomberos, yo me fui al despacho y cogí la póliza. Y dije, bueno, ya me preguntaban, oye, ¿esto cómo está cubierto? No sé qué, no sé cuánto. Total. Entonces, mi la póliza, mi continente, contenido, coberturas, bienes de terceros, Entonces ahí cuando se produce la primera confusión acerca de los bienes de terceros. Oye, entonces ¿esto qué va a pasar aquí? Entonces se dijo, bueno, como la cobertura es de 2.300.000, ¿y cuántas bolsas hay? Por 1.500 bolsas, pues la gente hizo rápidamente la cuenta, eso va a indemnizar a tanto por bolsa. Ya está. Y eso fue el error que se cometió, entre comillas, en los primeros 10 minutos, que es dejar una cierta expectativa de que se iba a poder pagar un dinero por el bolso. ¿Tú qué opinas de eso? Porque eso no puede ser. Que yo opino que eso es lógico en el desconocimiento de lo que era el producto y cómo está estructurado. Aquí pasa una cosa. Nosotros estamos sujetos a lo que es la ley del contrato de seguro, que es quien marca las pautas de las fórmulas de aseguramiento. En ese capital se asegura, y voy a intentar no ser nada técnico, nos obligan a asegurarlo por el 100% de la reposición del bien dañado. 100%. En caso de no ser así, es de aplicación lo que se llama
un infraseguro, es decir, que el asegurado asume como suyo una parte proporcional del siniestro y se aplica valor asegurado por valor siniestro dividido por valor real igual a la indemnización. En el caso del escorpión, al ser un siniestro total, la ley establece que se indemniza el 100% del capital, hasta agotar el capital. Con lo cual, lo que se hace es indemnizar al club, y es el club el que tiene que entenderse con los socios. Antes de todo esto, de entrar aquí, para hacer la cronología, el 17 de diciembre, sábado, y yo acababa de volver, que serían las 7 y pico, 8 de la tarde, de pasar un día maravilloso en Baviera Golf, en un homenaje a un querido amigo mío, Carlos Charter, que había fallecido y hace un año, y estábamos rindiendo el homenaje y habíamos pasado un día maravilloso. Mi hija había venido de Londres, nos íbamos de vacaciones al campo el día 18, todo estupendo, ya era lo último que hacía porque ya dejaba Navidades y recibo un WhatsApp de mi primo que dice, mi cuarto de palos está ardiendo y me manda un vídeo. Y yo tumbado en el sofá, digo, ¿estás de coña? Y me dice, no. Digo, te llamo. A partir de ahí, claro, las Navidades se acabaron. El 18 estábamos en tu campo, Javierito Junior, mi hijo Javier y yo, y empezamos pues todo el proceso, ¿no? Marcos, había mucho nervio, había muchísimos nervios allí, lógicamente. Ellos, sobre todo la Junta. La Junta Directiva estaba muy nerviosa. Y Marcos cuando me vio, me dijo, ¿qué tal? Y le dije, Marcos, está todo controlado, absolutamente. El sábado 17 a las 8:20, 8:30, 8, 9 menos 20, Marcos Lería ya tenía la referencia de la apertura del siniestro. Ya habíamos estructurado para el domingo 18 tener allí 2 peritos ya de la compañía. 2018 es al día siguiente, por la mañana a las 10. Claro. Ya estábamos allí y yo pues estaba realmente tranquilo porque sabía realmente cuáles eran las coberturas de la póliza, sabía perfectamente cómo iba a actuar la compañía y yo advertí y yo dije, vamos a ver señores, desde el punto de vista de cobertura no hay ningún tipo de problema. Desde el punto de vista de honestidad, de honradez y de servicio de agilidad, no hay ningún problema. Ahora, este siniestro tiene muchos problemas y el mayor problema que tenéis es vuestra masa de socios. Ahí vais a sufrirla. Porque realmente lo que nosotros hicimos fue apartarnos un poco en esa pelea en que cualquier socio va a tener unos Hoffman o va a ser sus palos los mejores o tal y que cual, sino indemnizar a nuestro cliente, que era el club, y ser el club quien distribuyese las indemnizaciones con cada uno de ellos. Sí dimos apoyo pericial porque ya teníamos experiencia. Yo he vivido pues 4 siniestros de estos. Los 4 siniestros de intensidad, la quinta, el de Castellón, el de Sergio García y el Escorpión. El cuarto también lo ha vivido Reales, todos en Reales, es el de Norma, pero ese no me ha tocado a mí. Ese lo tiene otro mediador. Y entonces yo tenía confianza plena y absoluta de que la póliza estaba bien hecha. Y yo había una frase, Marco, no sé si recordarás que yo decía, yo no estoy intranquilo, yo estaría intranquilo con la póliza anterior, ¿no? Efectivamente, eso sí lo recuerdo final. Había un informe donde hablábamos en aquella época sobre esos defectos y tal, y se dio la circunstancia de que el siniestro se da precisamente en las partes de los defectos encontrados en la póliza anterior. Tenéis que tener en cuenta todos una cosa, que asegurar un coche o asegurar una casa, eso es muy sencillo. Metes los datos en un ordenador y te dice, y son pólizas que son estándar. Un campo de golf donde la inversión mayor está al aire libre, eso hace falta temas técnicos, una serie de temas que no todo el mundo, pues bueno, no tiene esa práctica ni esos conocimientos.
Bien, entonces, esto era la primera media hora. Luego, en las siguientes 3 horas, es decir, ya una vez que ya han llegado los bomberos, una vez que ya yo doy el despacho, ya he visto la policía y tal, a partir de aquí ya es cuando la junta directiva nos reunimos y decimos, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer es nombrar. Claro, porque ellos habían hablado con Javier, yo he hablado con Javier, porque es mi corredor y es mi amigo, pero ellos tenían sus dudas. Entonces, claro, ellos tienen una llamada con él y dicen, vamos a ver, este no deja de ser el corredor, no es nuestro, como, ellos lo ven como que no es nuestro defensor, ¿no? Entonces, rápidamente se decide que hay que nombrar un perito de parte y un abogado de parte por si la cosa se complicara. En ese momento yo les digo que me parece muy bien, pero que el que lo tiene que representar soy yo y el que va a defender los intereses del club soy yo. Que en este caso la póliza está perfectamente bien hecha y que esos honorarios van a ser unos gastos que va a incurrir el club que desde mi punto de vista va a ser innecesario. También por otro lado, cuando de antemano, antes de nada, ya está nombrando el asegurado una parte, es una acción como agresiva, por lo cual eso también por parte de la aseguradora, de las aseguradoras, pues incomoda un poco, ¿no? Es decir, oye, si no hemos empezado y ya me estás diciendo esto, joder, perdón, jolín, esto no está, está todo grabado. Carlos, después borra su Entonces, pues bueno, pues sí, pues hay que, ahora que nombramos, tal y cual, bueno, hay que preparar un comunicado, es decir, en esas 3 horas siguientes, entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche, pues se preparó un comunicado para enviar a los socios, un documento que tenían que rellenar los socios, una declaración responsable para decir qué tenían ellos en el cuarto de palos, pidiéndoles que por favor dijeran la verdad. Porque como bien dice Javier, pues bueno, al final todo el mundo quería Homas y tal. Y iPhone y Rolex. Y, y luego también, pues se prepara un comunicado a los socios informándoles de lo que había pasado, de las medidas que había tomado el club. Nombraron un perito de parte, nombraron un abogado de parte, contar con una buena póliza y sobre todo también que durante el 2022 nos hemos dedicado a implantar la ISO 14001. Con lo cual resulta que todo lo que era instalación eléctrica, todo lo que era instalación de gas, todo lo que era protección contra incendios, todo estaba niquelado. O sea, nos dieron la ISO en noviembre del 2022 y el incendio se produce el día 17 de diciembre. Cuando me piden papeles, yo hacía así, ¡pah! Toma papeles. Toma papeles. Estaba todo perfecto. Estando allí, con la unidad de investigación de la Guardia Civil, aparece un socio. Perdón, que tenía un Rolex, que yo, dejadme entrar. No, mire usted, no, de momento no, ya podrá entrar. Y bueno, los comentarios cuando se va, pues yo decía, sí, yo vamos Serrano, estamos en Navidad también, un Joselito, ¿no? Tal. Y todos creíamos, bueno, que el Rolex había un Rolex. Y el Rolex está perfecto. Si yo fuese el dueño de Rolex, me quedo con el Rolex, le doy uno nuevo y lo pongo. Ha sobrevivido no sé cuántos grados. O sea, increíble. Sí, sí, sí. Increíble. Este es un inciso. A la semana o 2 semanas, el perito de este socio vino con el perito de la compañía y con el perito del club a visitar estaciones a tratar de encontrar su bolsa y buscar entre los restos si encontraban su reloj. Y efectivamente, estuve yo buscando hora y media y al final, debajo de tal, encontró el Rolex, lo mostramos en la foto, se sacó una foto, los peritos se quedan conformes y ya está. Y aquel señor se llevó su Rolex y estaba perfecto. Deciros que eso nunca hubiese estado cubierto. Si llega a ser un visor láser Rolex, sí, pero no un Rolex. Es decir, lo que se garantiza es el equipo de golf, sea lo que sea. Vuelvo a repetir, si es un visor láser de la marca Rolex, sí. Si es un Rolex, no. Si es un Rolex de estos como los Tag Heuer que tienen, sí. Relacionado con la equipación de golf. Bien, entonces al día siguiente, como bien dice Javier, ya aparece
el perito de la compañía con el jefe de peritos de la Comunidad Valenciana y yo soy mi perito allí, ni mi abogado. Entonces yo ya, oye, ¿me habéis dicho que tenéis esta? No, sí, total, oye, que perito no entre tal y cual, total, que aquellas 2 o 3 horas fueron malas hasta que conseguí que efectivamente llegara nuestro perito y ya se entendiera con el perito de la compañía. Porque claro, la preocupación era si el perito de la compañía iba a tratar de hacer alguna cosa que nos pudiera perjudicar, ¿no? Entonces, bueno, Desconocimiento. claro, no, evidentemente. Absoluto desconocimiento, porque estamos hablando de que todavía salía humo de allí. Sí, Con lo cual, el perito hace acto de presencia y se hace precisamente por demostrar al cliente la agilidad y el servicio, porque realmente, ¿cuánto tardamos en empezar a valorar y en lo que es la demolición y el desescombro? mucho más bien. Claro. Total, que efectivamente ya aparece nuestro perito de parte, ya empiezan a hablar entre ellos y ya empiezan a estudiar la póliza, a ver un poquito qué cosas podían pasar, qué cosas podíamos hacer, cómo íbamos a dar el servicio, porque claro, aquello estaba quemado, pero claro, yo me había quedado sin la bolsa de los socios, sin los carritos eléctricos, sin los buggies y estaba el campo allí. El campo allí para poder seguir fondo, el campo estaba perfecto, níquel, Y para los socios, su problema es el más importante. los palos. Los palos. Que es que yo voy a jugar aquí, o sea, la presión. Lo que yo viví con Marcos, yo aluciné, porque cómo estuvo toreando. Yo siempre he definido a Ignacio del Cobillo Cano como uno de los maestros del toreo con los socios. Y me di cuenta que Marco, pues Bueno, también. sí, estoy a la zona, estoy a la zona. O sea, espectacular. Claro, sus problemas principales eran su golf, sus vacaciones, su Navidad, su tal. El resto se daba exactamente igual. Entonces, al día siguiente, ya una vez que habíamos enviado el comunicado a los socios diciéndoles que tenían que rellenar la declaración responsable y que tenían que hacerlo bien, porque aunque los palos se habían quemado, los restos estaban allí y los peritos podían comprobar que la declaración responsable se ajustaba a la realidad y que si los peritos veían que había una clara intención por parte del socio en los bienes de terceros de engañar, pues podían perfectamente valorar todo a la mínima y darnos muy poco dinero porque no éramos capaces de demostrar la preexistencia, una palabra que he aprendido yo ahora, preexistencia de que aquello de verdad hubiera unos palos de golf que costaran lo que estaba asegurado en la póliza. Eso de cara a los socios, de cara a nosotros, yo siempre digo que el siniestro que más me gusta tramitar es el incendio, ¿no? Porque el incendio está cubierto hasta la malquerencia de extraños. La exclusión del incendio es que se pueda demostrar que el asegurado ha sido el que ha provocado el incendio para cobrar. Entonces, al ser un siniestro que era el 100%, yo estaba muy cómodo, realmente cómodo, porque no había cálculo de esa preexistencia. Es decir, lo que había era que verificar que realmente se podía suponer que ahí habían 1.500 bolsas y que el valor asegurado de 1.500 bolsas iba a suponer esos 2.300.000 euros que estaban asegurados, para evitar lo que establece la ley, lo que se llama el enriquecimiento injusto. Entonces, yo en ese sentido estaba realmente tranquilo, porque me movía muy bien, pero bien, si es que no va a haber problemas. No va a haber problemas porque vamos a tramitar con una cobertura suficiente, con una compañía que se caracteriza por esa agilidad y por esa capacidad de respuesta y no hay. Yo entiendo que tanto la junta directiva como los socios estuviesen preocupados y mis conversaciones privadas con Marco iban en otro sentido totalmente. O sea, pues bueno, él me trasladaba sus inquietudes, yo se lo aclaraba, confiábamos y formamos un gran equipo en eso, ¿no? ¿Me pregunta por allí? Sí, una pregunta anecdótica. Sí, Nacho. Gracias. ¿El cálculo de las bolsas de golf es por valor de reposición o tiene una depreciación? No. ¿Cómo se calcula? Es valor de reposición, De reposición. pero todo tiene una depreciación. Es decir, para asegurar, tú me tienes que dar el valor de la reposición en este momento. A la hora del siniestro, cuando es parcial y no es total, yo sí te voy a... Bueno, yo no. La compañía te va a calcular una depreciación por su uso. Cuando es un siniestro total, no existe esa depreciación. Que la confusión que la Junta y los socios
tenían era que dividieron el capital total entre el número de bolsas. Bueno, eso es una manera de poder liquidar ese siniestro. Y otra manera era, como lo han hecho, o sea, indemnizar en base al caso. Para mí, vámonos, pies para que quiero, yo no me voy a meter en esta guerra. O sea, yo no me voy a sentar a discutir y aplicar una depreciación. No. Si es, para ser totalmente franco y sincero, el problema, o sea, el siniestro se ha tramitado. Estamos hablando que este siniestro está liquidado, está terminado. Faltan unas partidas de reconstrucción que cuando vengan las facturas se abonarán. Se ha conseguido hacer todo eso por muchos factores, pero entre ellos porque ese cálculo de la persistencia no había que hacerlo. Lo que teníamos era que verificar realmente que ahí habían 2.300.000. Y es cierto. Tampoco es cierto, porque había más. Es decir, Había un poquito más. había un poquito más. Si nosotros llega a ser un siniestro que se hubiese quemado, por ejemplo, un 40%, sí hubiésemos tenido infraseguro. Porque el capital real era superior al capital asegurado. Al ser total el siniestro, se indemniza, agotamos el capital. Se indemniza el 100%. Pero bueno. ¿Y eso incluye también los buggies? ¿Los buggies cuáles? Los Los de los socios. Sí. Sí. En bienes de terceros estaba todo incluido. Los carritos eléctricos de los socios, los buggies de los socios y las bolsas de los socios. Y lo otro era ajuar industrial. Ajuar industrial, que para mí el ajuar es pues, lo que se lleva la novia a su casa. Resulta que ajuar industrial es otra cosa. Y entonces el ajuar industrial es todo lo que... Pues eso también lo tengo que aprender. Todo lo que tú tienes en el club que te permite prestar la actividad, ¿no? Todo A lo ver, que está fijo. nuestra póliza, cuando se diseñamos esta póliza que es específica para campos de golf, lo que hicimos fue basar una póliza bajo cobertura, todo riesgo, y definir realmente lo que era un campo de golf para evitar los problemas que hay a la hora de tramitar cualquier siniestro, no solo de incendio, cualquier siniestro, en una póliza multirriesgo que está preparada para garantizar unos riesgos donde el bien principal no está al aire libre. Vale. Entonces definimos lo que normalmente se llama continentes. Nosotros definimos instalaciones generales y dentro de las instalaciones generales la casa club, la nave de mantenimiento, encerramiento y cualquier obra, elemento de obra que no fuese campo de juego. No hablamos de campo de golf, hablamos de campo de juego. ¿Por qué esta matización del campo de juego? Porque ante la diversidad de campos de golf, donde tienen campos de golf, donde hay cricket, como tú, Nacho, croquet, donde hay otra serie de fútbol, pistas de fútbol, pues quisimos dar esa denominación de campo de golf. Vale. Después ya nos vamos al contenido, y el contenido lo separamos en 3 conceptos importantes y principales. Ajuar industrial. Todo bajo modalidad, todo riesgo. El ajuar industrial lo forma y lo integran desde la mesa que tiene Marcos en su despacho hasta en la flota de buggy, flota de maquinaria, estantería, todo lo que sería el contenido propio para la actividad. Eso sería ajuar industrial. Bajo cobertura, todo riesgo. Claro, ¿qué nos ocurre? Que yo tengo asegurado mi buggy de golf, el del club, y yo lo alquilo, se pega una castaña y tiene cobertura ese buggy. Es ajuar industrial. Vale. Después, lo que llamamos existencias, que las existencias pues son pues, las existencias de la tienda si tú la autogestionas, las existencias de fitosanitarios, cualquier existencia propia de la actividad. Las baterías, Las las bolas de baterías, práctica, las bolas de práctica, la bandera, los cubiletes, todo eso. Eso sería existencia. Y después ya los bienes propiedad de terceros. Y en base a eso, que en los bienes propiedad de terceros tenemos 2 partes, que serían la parte de los equipos de los socios, que iría el Power Caddy, el carrito manual, la bolsa, los tirs, las bolas, el visor láser, el buggy, si tengo buggy de socio, también estaría dentro de eso, y una parte también que sería si Julián Lara os deja una tripleta para que cortéis, ¿no? Y durante ese tiempo pasa algo, también tendría esa cobertura. En base a eso, gira
lo que es la póliza. Ya estamos lunes por la mañana. Lunes por la mañana ya viene el equipo de investigación. El equipo de investigación de la Guardia Civil, La benemérita. que esos siempre van cuando hay un incendio, van. El equipo de investigación de la compañía de seguros y el equipo de investigación que manda nuestro perito de parte para ver qué pasa. Nos sorprendió mucho que la bolsa de Marcos no estuviese en el... Eso motivó a abrir una línea de investigación que todavía no está cerrada. Ni la bolsa de palos ni el buggy. Bien, entonces, es curioso ver a los 3 equipos de investigación por ahí dando vueltas. Era bastante curioso. Más decir, pues esto está peleado. Entonces, al final, se reúnen los 3 en un punto y dicen, aquí, ¿verdad? Y decía, esto está de coña. No, entonces, los 3 equipos de investigación vieron clarísimo que el origen era un cortocircuito provocado por una subida de tensión, aquí, un circuito, ese cortocircuito incendia este cargador se cae, incendia este buggy y a partir de aquí se expande el fuego. Los 3 estaban de acuerdo y ya está. Afortunadamente, el buggy que provocó ese incendio era un buggy del club. Porque si hubiera sido un buggy del club, ¿qué hubiera pasado? Pues se hubiese indemnizado y se hubiese reservado la compañía el derecho de repetición en contra de ese propietario. Imaginaos, 4 millones de euros tenía que repetir contra el propietario de ese buggy que había originado el incendio. Es importante que en vuestros clubs os garanticéis que en esos clubs que todavía, que yo no entiendo, pero que todavía se permite el uso de buggies privados y carritos eléctricos privados, que tengan un seguro de responsabilidad civil. El de Norma, el siniestro de Norma era un carrito eléctrico en una ¿cómo se llama? Taquilla. En una taquilla. Habéis comentado que era una subida de tensión, que si la compañía suministraba unas cosas. No, pero no parece que fuese una subida de tensión. Vamos a ver. Lo que cuenta Marco es muy curioso de verlo, de verdad. Yo he estado en más de un incendio y es muy curioso porque o tienen mucho rollo y dicen aquí, o tú no sabes por qué dicen aquí. Ellos explican por el color, y por una serie de esto, pero ellos coincidieron, hacen un trabajo que, bueno, que a todos los efectos, pues las aseguradoras se lo tienen que tragar, o sea, lo aceptan. Pero siguiendo en la línea de lo que has Sí. comentado, que un siniestro cubierto también por la compañía de una pista de hockey que se ha reventado un geyser para arriba y al final era una subida de tensión que había provocado que el variador se perdiera y que le metiera la tubería toda la presión entera en una tubería que reventó para arriba y se fue. Y fue un informe técnico contra la compañía de seguro, contra la compañía eléctrica que había provocado ese... Bueno, los gitanos dicen tengan pleito y los ganen. Os digo una cosa, no es lo mismo un siniestro pequeñito, un siniestro que se va resolviendo, que un siniestro de estas características. Yo ahora seguimos avanzando y os contaré la parte de dentro, cómo se vive esto desde dentro. No nos olvidemos que una compañía de seguros es una entidad mercantil que por definición propia, a fin de ejercicio, quiere obtener beneficios. Y cualquier compañía, si puede no pagar, no va a pagar, y si puede repetir, va a repetir. Y más hablando de estas cantidades, ¿no? En el caso que tú me hablas, bueno, pues hay una valoración sobre cuánto indemnizo y cuánto voy a recobrar, como tal. Bueno, en este caso, si hubiese habido una posibilidad, por muy pequeña, de poder repetir, repite. Eso no afecta al asegurado. Importante, no afecta al asegurado porque el asegurado cobra. Y es la compañía en la que se hace con el derecho de esa repetición que tendría Marcos, ¿no? Se arroga, no me sale la palabra. Bueno, pues entonces la situación es que ya han venido los investigadores, ya han dicho que el incendio es fortuito, por lo tanto la compañía va a pagar de todos modos, pero se ve que el incendio no ha sido provocado por nadie
Y a partir de aquí ya los peritos se empiezan a reunirse y empiezan a valorar. Y de forma paralela se pide a los socios que nos envíen las declaraciones responsables, porque eso fue el día anterior, y se agiliza para que en una semana nos den las valoraciones. Claro, a la semana no la habían enviado todos, se les mandó un recordatorio. A las 2 semanas se envió otro recordatorio para que obtuviéramos el número suficiente de bolsas, declaraciones responsables, para poder valorar todos los palos. Paralelamente se crea una comisión de valoración de palos, que son 3 socios del club, que deciden analizar cuánto vale una bolsa de palos. A partir de ahí, pues se cogen una serie de datos de Goldpider, se coge una serie de documentación acerca de cuánto se deprecia un palo, cuánto se deprecia una bolsa, cuánto se deprecia un pad, cuánto se deprecia un drive, cuánto se deprecia un wedge, cuánto se deprecia un hierro, cuánto se deprecia una madera, cuánto se deprecia un híbrido, para tratar de establecer unos porcentajes de depreciación históricos, lineales, neperianos, logarítmicos, hace unas tablas y al final, porque además, pues hay una documentación que dice que un palo realmente está amortizado en 4 o 5 años y otra documentación que dice que, bueno, que dependiendo del uso, pues entonces se establece unas tablas de depreciación por cada palo y luego se calculan. Y luego Un santo. Y luego se calculan unos valores de... Y luego se calculan unos valores de nuevo para cada palo. De forma que, en función de la declaración responsable de cada socio, se podía tener en cuenta el valor del palo nuevo, la depreciación y si tenía algún elemento que pudiera afectar al valor del palo. Por ejemplo, si yo tengo una varilla, yo tengo un drive tailess, pero la varilla es premium. Pues eso se le ponían 200 euros más a la palo ese para poder depreciarlo y calcular el precio de cada bolsa un palo a palo. Con cristales Swarovski tenían las varillas. La varilla de cartucho está bien, la de metal no. La de metal no. Entonces ¿qué sucede? Pues que De torcidos. se doblaban. Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que ya a las 2 semanas, ya sí que los peritos tuvieron el material suficiente para ir al cuarto de palos para ver, oye, la gente que dice que tiene, a ver, voy a escoger, a ver, esta bolsa que está medio quemada, pero que yo puedo reconocer aquí, ¿esta qué puede ser? ¿La E24 o la E25 o la E26? Vale, dame las declaraciones de la E24, 25, 26. Aquí parece que hay un drive tailless. A ver, algunas de estas son drive tailless. Y la madera 3, Callaway. Y el híbrido, TaylorMade. Y los hierros, Ping. Y el pad, Odyssey. Y el wedge, tailless. Perfecto. Esta bolsa está identificada. Y así cogieron unas 40 bolsas para comprobar que efectivamente lo que los socios habían declarado se ajustaba a la realidad. Y coincidió. Y a partir de ahí, ya los peritos dijeron, va, de acuerdo, podemos pagar el 100% porque efectivamente vemos que lo que aquí hay sí vale lo que está asegurado. Y los huecos se contaron, los huecos porque es muy curioso ver esas fotografías y ese momento. Las bolsas se veía perfectamente dónde estaban las bolsas, es decir, qué estantería tenía bolsa y la que no tenía. Pero es bestial, o sea, el grado de calor, bueno, de hecho el edificio estaba comprometida la estructura, es decir, y aparentemente estaba perfecto. Parecía que estaba bien. Estaba perfecto y el edificio iba todo fuera. De cara a lo que decía Marcos, claro, aquí hay 2 partes. Una parte que es el perito de parte, que tiene que justificar su minuta. Y entonces, claro, si la cosa va bien, ¿cómo justifico yo, no? ¿Cómo justifico mi minuta? Si todo va bien, ¿qué papel estoy jugando aquí? Y por otra parte, el perito de la compañía, que sabía perfectamente la póliza que había y sabía que realmente ahí había habido 1.500 bolsas. No fueron 1.500, que faltaban 4 o 5 bolsas, lo típico que sale de un fin de semana o lo que sea, pero que era un siniestro 100%. Y entonces, bueno, pues colaboró en ese sentido, en verificar, auditar de alguna forma, ¿no? Para poner el informe un poquito más bonito, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que una compañía de seguros reasegura. Es decir, aunque ellos sean los directores del siniestro, por detrás
tienen otras empresas que están diciendo, oye, que yo participo de ese siniestro. Es decir, el 100% de este siniestro lo ha pagado Reales, pero ha repercutido contra sus empresas de reaseguro. Luego, a partir de ahí, pues ya el perito de parte lo que hace es estudiar la póliza de pe a pa y ver de qué forma puede defender los intereses de su cliente para que su cliente cobre lo máximo posible, siendo todo verdad. Es decir, entonces haya que ver, oye, pues de continente, pues el edificio, de contenido, el ajuar industrial, los bienes de los bullies, los bienes de terceros, inhabitabilidad, concepto bastante interesante, pues es todo lo que tú has perdido y tienes que volver todo lo que tú tienes que abonar para poder recuperar la actividad que tenías antes. Es decir, por no poder prestar el servicio que dabas antes, porque se ha quemado lo que tú tenías, que tú puedas dar el mejor servicio posible. El siniestro Eso es complicado de explicar, la inevitabilidad. Luego también estaba la pérdida de beneficios, porque la pérdida de beneficios de la póliza dice que se produce cuando se queman dos hoyos. No, se queman no. Si está cerrado, Si está cerrado dos hoyos. Como en nuestro caso no había dos hoyos cerrados, la pérdida de beneficios no tenía aplicación per se en las condiciones particulares. A ver, la pérdida de beneficios se produce cuando disminuyen tus ingresos a consecuencia de un siniestro cubierto. Se establece una cláusula que dice que tienes que tener cerrados dos hoyos en la disminución, porque se considera que a partir de que tú tengas dos hoyos cerrados, tú no puedes cobrar el mismo greenfield. Vale. En este caso no existía pérdida de beneficios, porque el campo seguía funcionando. Pero sí existía otra partida que denominamos pérdida de alquileres. Es decir, el club incurre en una disminución de su gasto, de sus ingresos, a través de una pérdida de alquiler, porque al no poder dar al socio ese servicio de custodia, no le puede cobrar eso. Y entonces el siniestro en sí, pues teníamos por una parte los bienes propiedad de terceros, de los socios, por otra parte teníamos lo que serían instalaciones generales, lo que era la edificación, que era el 100% de la reconstrucción del cuarto de palos en el momento anterior del siniestro. Teníamos lo que eran las existencias, teníamos lo que era la pérdida de alquiler y la inhabitabilidad, el concepto que él habla de que esa inhabitabilidad es complicada de explicar, para mí es muy sencillo. Es decir, yo cubro la habitabilidad del bien. Si yo no puedo vivir por un siniestro, yo te voy a dar las herramientas para que te vayas. Por ejemplo, en tu casa se te quema la cocina, entonces yo te voy a pagar un hotel durante el tiempo que se vaya a reconstruir. Entonces lo que se hizo fue pagar los gastos correspondientes a unas instalaciones provisionales para poder albergar el cuarto total. Y ese era en sí el montante total. Y necesita bolsas de palos de alquiler para ofrecerse a los socios que Sí. quieran, ¿no? O sea, eso en la semana, es que, vamos, lo voy a por el día siguiente. En la semana siguiente, ya cuando aquello lo tuvimos medio arreglado, lo que hice fue empezar a buscar bolsas de alquiler en algunos sitios. Y era muy complicado encontrar bolsas de alquiler día 20 de diciembre. 20 de diciembre. Oye, vamos a alquilar buggies. Tampoco era fácil encontrar buggies. Van a alquilar carreteros tampoco. Entonces, ¿qué sucedió? Pues es mucho mejor 10 heridos que un muerto. Entonces le pedí a los clubes de la zona si me podía dejar 4 carritos manuales, 2 bolsas de palos, y así pues conseguí que gracias a la generosidad de una serie de clubes que me ayudaron muchísimo, pues teníamos 25 bolsas de palos y 50 carritos eléctricos, 100 carritos manuales, porque tampoco tenía que cargarlos. Y con esos 50 carritos manuales, oye, pues más los que me quedaban a mí, 50 que se me habían librado, pues con esos 100 carritos manuales, más 25 bolsas de palos, más lo que algunos socios tenían en su casa, con eso nos apañamos durante 3 meses. Sí. Sí, que los pagos, como dijeron, que compraron el club, se le paga a cada socio. Vale. Ahí se hicieron 2 cosas. Primero, se llegó, claro, el tema está en que
Los socios sabían que iban a tener una indemnización, pero no sabían de qué importe. Y claro, tampoco sabían, los que no tenían palos tenían que comprar palos nuevos. Se llegó a un acuerdo, porque claro, el club no se quería meter en la negociación de la compra de palos nuevos, porque había que empezar a pedir ofertas a otras casas comerciales que estaban fritas, porque si el incendio fue a las 7:30, a las 8 ya me estaban llamando las casas comerciales que decían, te ofrezco un descuento para los palos. No, no voy a entrar. Y entonces se llegó al acuerdo de que el pro de la tienda del club, el Escorpión, la tiene el profesor, una tienda tradicional de Pro Shop de siempre. Entonces se llegó a un acuerdo para que él vendiera los palos con un 21% de descuento sobre el precio de tarifa. Entonces, claro, pues él ya con algunos proveedores que habían ofrecido un descuento al club, pues ese descuento era para la tienda y el socio podía comprar los palos a ese precio ventajoso. Respecto a cómo se indemnizaba al socio por palos quemados, que es la segunda parte de la pregunta, ahí lo que se hizo fue calcular, en base a la declaración de responsables, el precio de cada bolsa de socios. Eso fue un trabajo que tardamos como 3 meses. 3 meses. Y en el mes de abril se le envió a cada socio su declaración responsable con la aprobación de sus palos. El importe, no el desglose. El 90% de los socios dijo que ok. Y el 10% restante, pues han estado reclamando al perito, porque dijimos que el perito era quien iba a recibir esas reclamaciones, reclamando al perito que la indemnización no era correcta. Entonces, claro, el perito decía, vamos a ver, no es correcta, ¿por qué? En base a lo que tú has dicho que tenías, como no has dicho nada, tus palos los hemos valorado muy baratos. Porque tú me dices, tenía un drive, marca, no lo puse. Y unos hierros, creo que eran PIN. ¿De qué año? Tampoco lo sé. Entonces, claro, todo lo que el socio no informó, se mandaron los palos a valor residual y le tocaban 350 euros por su bolsa de palos. Porque a fin de cuentas, como bien decía Javier, la compañía da los 2.300.000 y ya el socio que se apañe con el club o el club con el socio. Y además con la particularidad que cuando el club recibe esos 2.300.000, también firma una cláusula que dice, y no me reclames ni me repitas. Si a mí viene alguien y me dice que a un asegurado, que su compañía de seguros le reclama a la compañía, no, reclámele al club que yo ya pago. Entonces, Es decir, se podía dar la circunstancia de que un socio tuviese su bolsa asegurada y que hubiese cobrado por 2 lados. Al cobrar por 2 lados, la compañía que lo hubiese indemnizado, no la nuestra, sino la otra, podía reclamarle a Reales el pago de esa cantidad. Y entonces lo que se hizo en ese documento fue decir, oye, que en caso de que ocurra esto, es a vosotros a quien os va a reclamar, porque yo ya te he pagado a ti. Y eres tú el que tienes que tener la diligencia oportuna de saber que el socio no va a cobrar por deuda. ¿Le ha reclamado alguno? el 5%. O sea, de los 1.500, 75 socios han reclamado. Entonces, esa reclamación pues ha durado un mes de pitos y flautas. Oye, pues sí, pues no, pues tal, pues cual, pues me he cobrado, pues esto, pues tal. Ahí se ha quedado había como 20 o 30 de reclamaciones vivas y al final la Junta Directiva decidió, vamos a ver, siguiendo el asesoramiento del abogado, dice, vamos a ver, nosotros vamos a hacer una cosa, le vamos a pagar a todos los socios lo que hemos dicho, lo que les hemos propuesto. Y ya el club ya ha repartido los 2.300.000 y ya se desentiende del tema. Y luego, si hace falta, pues que siga reclamando. Pero lo que no vamos a hacer es esperar a que se resuelva la reclamación para pagarle a los que quedan pendientes. No. El club paga y ya nos quedamos tranquilos. ¿Por qué? Porque el club tiene que demostrar ante la compañía de seguros que el club ha entregado todo ese dinero. ¿Por qué? Porque si no sería enriquecimiento injusto del club de un dinero que era de terceros, ¿no? Luego, además, lo que fue bastante delicado era hacer entender al socio que aunque inicialmente en un desliz
se dijo que se repartiría a todos por igual. Luego, como bien decía Javier, la ley del seguro, nos dijo el abogado de parte, digo, a ver, no podemos indemnizar a todos por igual porque la ley del seguro dice que no se permite el enriquecimiento. Entonces, si tú repartes a todos por igual, el señor que tiene unos palos que valen 350 no les puede dar 1.500 y el señor que tiene unos palos que valían 10.000 no le puede dar 1.500. Entonces, ha habido que repartir el importe de los palos entre todos los socios en función de lo que tenía. Hoy por hoy, con la experiencia, ¿cómo enfocaríais la valoración de salga bien? Vale. Pues lo que hemos hecho es que yo llevo eso, pusimos el cuarto palo provisional en marcha el día 1 de abril. Cada vez que el socio deja sus palos ahí, rellena una declaración responsable, luego yo sé los palos que hay, comprados qué año, qué modelo, qué marca, y este verano nos entretendremos en valorar los palos. Con independencia de eso... Pero la pregunta es, ¿quién hace ese trabajo? ¿Cuál? El trabajo de la valoración de los palos El existentes. socio. Porque tengo El club. Hablo de La valoración del socio. No, tú. Hablo de un puerto de palo que no ha salido todavía aquí. Mira, es muy sencillo. Tú le pides a tu socio que te haga una declaración responsable donde establezca nombre y apellido, NIF, y donde establezca marca, modelo y valor. Eso se llama el cálculo de la En presidencia. nuestro caso, marca, modelo y año. Es el club quien calcula el valor. Y año. No sé, o sea, el club, en nuestro caso, Solamente se le pide, yo porque estamos... marca, modelo y año. Bueno, pues yo todas las palos las hemos fotografiado todas y ahora estamos para mandarle una circular a los socios diciéndole que nos digan Los valores. que nos digan ellos los palos que tienen, la marca, el modelo, el año. Eso. Incluso si alguno puede aportar una factura de compra, mejor. Eso es. Eso desde mi punto de vista técnico nos va a beneficiar en dos cosas. Primero, en lo que se llama el cálculo de la preexistencia, vamos a saber realmente cuál es el 100% de lo que se tiene ahí almacenado en custodia. Y por otro lado, a la hora de un siniestro, nos va a facilitar mucho las cosas, porque tú lo vas a sacar y no te va a poder decir que tenía unos Hoffman, te va a decir que tenía unos PIC. Y a mí me preocupa, como ya sabes, por la descripción de nuestro puerto de palo y a mí me preocupan precisamente los GUI. Los GUI. GUI de socio. Sí, GUI de socio. Ahora estamos en una fase en la que estamos propugnando la supresión del GUI de gasolina y pasar a un GUI eléctrico, que hay un revuelo muy importante. Habría que volver. Pero ahora tenemos GUI que tienen 25 años o más. Es un valor residual. Sí, pero hay que decírselo al tío. Si alguna vez ocurre algo y tu GUI sale ardiendo, no te voy a dar... Pero esto es muy sencillo. Si alguna vez ocurre algo y tu GUI sale ardiendo, es como si tu coche lo tienes perfecto, tiene 20 años, el valor venal del vehículo es 300 euros. Eso es así, eso es por ley. Ahí sí que es importante. Lo que sí insisto en el que le exijáis a vuestros socios póliza de responsabilidad civil. Es muy importante. Continuamos. Para los boobies. Y en el caso de, si lo he entendido bien, en el caso del lucro cesante, solo se consideraba en el caso de dos hoyos estuviesen injugables. El lucro cesante en nuestra póliza, cada uno lo organiza como entiende. En nuestro caso, el lucro cesante entra en cobertura cuando hay dos hoyos cerrados y cuando existe una disminución de tus gastos, o sea, de tus ingresos. Independientemente de que los hoyos estuvieran abiertos. Por ejemplo, si vosotros cobrabais fee de salida al socio, eso es un lucro cesante, pues no podían salir a jugar. No, es que podían salir a Es que jugar. podían ser jugar. Es que por eso no se produjo, no había pérdida de beneficio. No había pérdida de beneficio. Obviamente no salieron lo mismo que si estuviese en plenas condiciones. Pero la póliza dice que eso se produce si hay dos hoyos cerrados. Como no hay dos hoyos cerrados, esa cláusula no es... Pero es que además esa garantía es no como se- acumulativa. Un momentito. Es como acumulativa en el sentido de realmente es que no hubo una disminución de ingresos por venta de grife. Claro, pues hay dos cosas de la que preguntar. Las Diciembre, como época de cobro de anual, que era pasar todo el año,
No. Hombre, claro. No, perdón. ¿Cuota de qué? La, La cuota anual, por supuesto. Lo que no se cobró, lo que no se la pagó custodia. fue la custodia de los alquileres de palos eléctricos. Claro. Eso no. Eso es que no puedo jugar porque pensaba que me había. No, porque para eso he puesto unos palos a tu disposición y he puesto unos carritos a tu disposición. Si quieres jugar, puedes jugar. Pero además, sí, pero además, Además, el plus es de ellos. pero es que además, pues cómprate palos. Sí. Cómprate palos. ¿Qué me estás contando? Cómprate palos. Una pregunta Capciosa, sí, como siempre. Es que me ha hecho gracia porque nosotros hemos cerrado el campo norte ahora para reforma y hemos tenido más de 2 suelos cerrados al juego. No, tiene que ser, sí. Pero lo que sea. Pero lo que sí que es interesante es que a raíz de esta situación, sí que es verdad que Javier me ha dicho que se está estudiando la pérdida de otro tipo de ingresos en el club Sí, por es cierto. culpa de eso. Es decir, Vamos a ver, en todos los siniestros aprendemos un montón. Eso por ejemplo, que es muy comercial. Eso justo es lo que iba a preguntar. La pregunta, el approach es totalmente diferente. Totalmente, claro. Es que, vamos a ver, ahí está la labor de tu asesor. ¿Por qué? Porque el lucro cesante, como nuestro querido Leo lo define, se puede contratar de 3 formas diferentes. Se puede contratar la pérdida de beneficio bruto, no es lo mismo un club de socios que un campo comercial, los gastos fijos generales y permanentes y lo que se llama indemnización diaria. Claro, si yo tengo un club de socios, yo voy a ir a los gastos fijos, les voy a recomendar gastos fijos y permanentes. No te vayas al beneficio bruto, porque tu beneficio no tienes que tener, no tienes. O una indemnización diaria. Pero lo más justo, lo más interesante para un club de socios sería los gastos fijos y permanentes, que son todos los gastos que a ti te cuesta abrir el club. Sueldos, impuestos, todo eso. Vale. Entonces, cada modalidad tiene una forma de contratación diferente. Hay que adaptarse a las necesidades reales de aseguramiento de cada instalación, de cómo está configurado, si es un club de socios, si es un club comercial. Entonces, ahí hay una labor importante. En el COVID, por ejemplo, muchos socios decían que ellos no podían desplazarse desde Europa a jugar. Y la respuesta es sí, pero aquí hay que seguir pagándolo todo. Por lo tanto, Claro. tiene que pagar la cuota, usted tiene que pagar. A la hora de asegurar la pervivencia de la empresa, del club, tiene que decir, ¿qué me cuesta tener esto abierto durante el tiempo de tanto al año? Lo divido entre 365 días, que es el cálculo diario. De cara a asegurador, el COVID, epidemias y pandemias, está excluido en todos los contratos, excepto los que se denominan seguros de contingencia. Seguros de contingencia son los que, por ejemplo, un hoyo en uno es un seguro de contingencia, lo que cubres una contingencia, un concierto. Se dio el caso del Mobile de Barcelona, en donde no se pudo celebrar. Tenían el cubierto lo que era la imposibilidad de que no se pudiese celebrar, pero no tenía la opción de epidemias y pandemias, con lo cual no cobraron ni un solo euro. Wimbledon sí lo tenía con el mismo mediador, con Willis, y cobraron 400 o 500 millones de libras, porque sí tenían pandemias y epidemias. Y hubo ahí mucho choque con el mediador, pero demostró el mediador que había ofrecido la cobertura de epidemias y pandemias y que no había sido afectada porque nadie pensaba que se iba a dar esa circunstancia. Hoy, os digo que a día de hoy, los seguros de contingencia ya no se da la epidemia y pandemia. Una pregunta, Marco. Por supuesto, viene del consorcio. Y obviamente, yo supongo que igual que en Madrid, tú cobras en enero las guarderías.
¿habéis tenido a bien no cobrarle este año la guardería a los socios? Claro, la guardería es de los padres, de los palos. Bueno, no se la hemos cobrado porque el servicio no lo hemos prestado. Entonces, nosotros, cuando el 1 de marzo tuvimos ya el cuarto de palos provisional en funcionamiento, a partir de ahí empezamos a recuperar. Vale. Pero, por ejemplo, en el caso de No, es diferente, no es lo propio. Vale. Entonces, ahí lo que sucede, lo que sí hemos aprendido es que, imagínate lo que decían antes, que en lugar de haberse quemado el cuarto palo, se hubiera quemado el restaurante. Yo hubiera seguido teniendo el club funcionando, todo funcionando, la facturación del restaurante la hubiera perdido, el seguro hubiera cubierto la reposición del restaurante, pero el personal y todos los gastos los hubiera seguido teniendo. Entonces, ahí es donde entraría la cobertura de gastos fijos y gastos permanentes. Nosotros ahora, a raíz de este siniestro, hemos visto que la póliza ahí cojea porque limitamos todo. Al ser una póliza de golf, cuando hicimos, esto se desarrolla en el 2007, yo participé en el taller de productos que se hizo para diseñar el producto y estábamos muy obcecados en lo que es un campo de golf, campo de golf. Y entonces, pues de alguna forma, lo que más nos preocupaba era dar esa cobertura al campo de juego y en la pérdida de beneficio, ahora lo vamos a modificar en septiembre y ya se va a eliminar esa obligatoriedad de los dos. Os digo una cosa, hay dos pólizas. Está la póliza Reales y la póliza Reales Galpe. Eso se va a hacer en la de Reales. En la otra se va a hacer. La otra sale. Es decir, nosotros, por el volumen de contratación, que ya estamos en unos 130 campos asegurados en toda España, Galpe, yo no soy empleado de Reales. Tenéis que entender que yo soy autónomo, yo tengo mi empresa y la línea de golf la negocio con Reales 100%. El volumen que nosotros movemos es muy superior al que mueve el resto de la mediación. Y entonces tenemos una diferenciación con el resto. Entonces nuestras pólizas son diferentes, aunque sea la misma compañía, es diferente. Bueno, eso es algo que a nosotros en exclusiva nos beneficia y bueno, esto es la ley de los grandes números, es una cuestión de dinero. Hay una cosa que hemos pasado por alto, que hemos dado como una cosa muy sencilla, que es pagarle al socio sus palos. Pagarle al socio sus palos es bastante más complicado de lo que parece, porque hay que hacer 1.500 transferencias a un número de cuenta que nos dice el socio. Hasta ahí parece todo muy evidente. Pero tened en cuenta que ahí había palos de hombres, de mujeres, de niños y de socios que habían fallecido. Entonces, claro, cuando son los palos de un socio que ha fallecido, a ver a quién se le hace las transferencias. Cuando son los palos de un niño, pues en teoría a su padre o a su madre que paga las cuotas. Que están divorciados y resulta que los palos los compró el padre y no quiere que el dinero vaya a la madre en la cuenta común. O sea, ahí se lía un lío, o sea que parece todo muy obvio. Bueno, pues dale la transferencia y ya está. ¿Bien? ¿A quién? Y luego están los bancos, que también son bastante caprichosos. Tú tienes una cuenta de Bankia, que yo giro los recibos ahí y se van funcionando bien, pero Bankia ya no existe. Entonces, claro, cuando yo hago una transferencia a esa cuenta, esa transferencia me viene de vuelta. Sí. Esa era una opción. Pero claro, le metías ahí a lo mejor 3.000 euros a la Clubhouse. Entonces, no funcionaba tan bien. ¿Entendéis por qué yo me quité de en medio? Entonces, eso nos ha dado mucho trabajo. ¿Y quién ha hecho este trabajo? Administración. Si no hemos dedicado a eso fácilmente 300 horas de trabajo, no hemos dedicado ninguna. Bueno, esto fue el 17 de... 300 horas. 900 Sí. 17 de diciembre. Pasó Nochebuena, pasó Navidad, pasaron Reyes. El 8 de febrero estábamos con 2.300.000 De los socios. Y en ese momento yo le hice una pregunta al director financiero que me había dicho que era muy cara la póliza. Le dije, Javier, pues se llama Javier, Javier Pérez se llama. ¿hoy te parece cara la póliza? Me dijo, no. Es decir, esto es importante.
es importante que hayamos tenido esa capacidad para indemnizar 2.300.000 euros en ese corto espacio de tiempo, pasando unas navidades, unos Reyes Magos, que Mes y medio, en un mes y medio, eso es un tema, yo me siento muy orgulloso y tengo que decir que gracias a la colaboración de Marco y al equipo que él lidera, pudo ser posible. Pudo ser posible. Porque además ha sido apaciguador en el sentido de que los colmillos del perito de parte que trataba coño, perdón, otra vez, puñetas, que yo tengo que aquí sacar pecho, porque todo es sin problema, sin problema, sin problema. Y él ha sido apaciguador, ¿no? En ese sentido de decir, mira, vamos a ir parando esto porque lo importante es eso. Y luego otra cosa que quedamos como obvia es que efectivamente el edificio hay que volver a hacerlo. Tened en cuenta que en el club había una serie de arquitectos que construyeron aquel cuarto de palos. El cuarto de palos soportaba el fuego perfectamente, no hay que tirarlo. Hay que rehacerlo, pero no hay que tirarlo. Entonces, costó bastante convencer a esos socios arquitectos que realmente era mejor para el club aplicar el criterio de la compañía y de los peritos, que era demoler y rehacer. Porque nadie iba a afirmar que valía la pena restaurar lo que había. El mundo al revés. Es decir, desde la aseguradora convencíamos, tuvimos que de alguna forma convencer al asegurado no, a él no, porque él lo tenía claro, que había que echarlo abajo entero y hacerlo. Hay un tema que nunca hemos comentado tú y yo, y aquí voy a meter a mi amigo Manuel Vázquez. A ver cómo lo cuentas tú de alguna forma, para mantener un poquito el tema, pero yo lo que quiero buscar es el contenido de la conversación. ¿Tú recuerdas una reunión que tuvimos en tu tierra con una serie de señores donde había un abogado que decía Que era imposible. que era imposible pagar y que fue porque la compañía le daba la gana pagar? ¿Te acuerdas de aquello? Un abogado importante, ¿eh? Y argumentaba que la compañía tenía muchos argumentos, podría haber tenido muchos argumentos para pleitear, para ir, y que judicializar este tema le interesaba muchísimo a la compañía en un momento muy bueno en donde están las huelgas y donde esto se iba a alargar, ¿no? Entonces ahí tuvimos un encontronazo este señor y yo. Y yo terminé diciéndole, si usted piensa que yo tengo capacidad para convencer a una compañía, porque venía a decir que era porque yo había presionado, que pague 4 millones y pico, mire usted, ese concepto lo podría tener mi madre, pero se murió hace 20 años. Es decir, la compañía de seguros, como cualquier compañía de seguros, si tiene el más mínimo resquicio, no va a pagar. Iría en contra de los Sí hay. administradores de la compañía, sería una administración desleal. Bueno, Está pagando por lo que no debe pagar. efectivamente. Pero aquí hay unos momentos muy determinados en diciembre, cuando pasa todo esto. Claro, que es la trastienda, ¿no? Cuando ocurre todo esto, pensar que hoy lo contaron la comida. Eso fue el 17, era sábado. El viernes 16, en la Dirección Territorial de Andalucía se reunió para celebrar la comida de Navidad y el director territorial dio un speech celebrando el año tan maravilloso y lo estupendo y tal y cual. Y el 17, que los incentivos, y el 17 se acabó todo, claro, porque esto se ha cargado la rentabilidad de esto, ¿no? Entonces, cuando empieza todo esto, yo me considero, a raíz de esto, Marcos, que tú y yo somos unos grandes gestores de crisis. Claro. Sin duda. Somos gestores de crisis. Y ahí vimos una videoconferencia con la Discomer. De verdad que es que esto es un tema que tuvo en lo alto de la mesa el consejero delegado de la compañía. Y mi argumento era, somos conscientes
de que esto tenemos el siniestro. Estamos para lo que estamos. Tenemos dos opciones. O empezamos a actuar como cualquier compañía de seguros o le sacamos un rendimiento comercial a esto. Y es lo que se optó, por sacar ese rendimiento comercial. Por decir, vamos a pagar, no vamos a poner problemas, porque al final va a haber que pagar. Y si nosotros pagamos como el resto de la compañía, no nos vamos a diferenciar del resto de compañías. Vamos a demostrar que cuando decimos que cuando tengas tú un siniestro de intensidad, tu campo de golf, aquí va a estar la compañía. Y vamos a hacerlo. Por eso, en un mes se pagó 2.300.000. Y hemos tardado. Y luego el Jin y el Yang. Otro siniestro de semejantes características con una póliza también de reales, pero que no tenía esa cobertura. Bueno, yo ahí ya no puedo, porque Yo lo digo. tú lo dices, sí. Yo lo refrendo. Sí, Claro. a ver. Pero que no pasa nada, simplemente que la póliza no estaba... Es que estas pólizas son muy técnicas. Estas pólizas hay que haber nacido en Málaga, donde tiene 74 campos de golf, donde somos la cuna del golf de España y donde conocemos el golf desde siempre. Y entonces sabemos mi beneficio con respecto a otros compañeros de profesión es que, bueno, soy un mal jugador de golf, pero llevo jugando al golf muchos años. Yo creo que no haya nadie que le guste más el golf que a mí, porque jugando tan mal que siga jugando al golf de toda la vida, pues bueno, seguro que digo que no haya amortizado mi Greenfield de Guadalajara. Y otra cosa que hemos de aprender los gerentes es que, pase lo que pase, tenemos que tener una buena cobertura. ¿Por qué? Porque al final eso nos puede costar el puesto, pero es probablemente por una razón que nos pueden echar sin darnos cuenta. Yo hoy hablaba con un compañero vuestro, porque está teniendo dificultad. Me decía, "Joder, es que la propiedad lo tiene con un amigo la póliza y tal, y no te lo puedo mandar para que me la analice porque ni me lo mandan tal". Y yo le he dicho, mira, fulanito, aquí tenéis una responsabilidad en vuestra gerencia. El cliente, la propiedad es soberana de hacer lo que decida. Tu obligación está en informarle de las posibles carencias que pueda tener y a partir de ahí es soberana la propiedad. Pero informar ¿Que de forma quiere suscribir? fehaciente. Informar de forma Por fehaciente. Que tú escrito. te puedas, Por tú te escrito. puedas proteger. Efectivamente. Porque si luego las cosas vienen mal dadas, van a ir por aquí. Quiero advertiros de vuestra responsabilidad. Responsabilidad real. En tu comunidad autónoma sabemos de un compañero en donde contrata para pintar la casa club y una serie de cosas, contrata a una empresa de pinturas y esa empresa de pinturas, cuando le pasan el presupuesto, venía el transformador. Y él por escrito le dice, no, quítame el transformador porque no quiero correr el riesgo de que pase algo allí. Le vuelven a hacer un presupuesto sin el transformador y empiezan a pintar. Bueno, pues llegan los dos pintores y llegan el transformador y uno le dice al otro, tú te subes arriba y yo me quedo abajo, pero eso en valenciano, ¿no? Sí, bueno, había dicho que era Valencia, sí, en valenciano. Tú te subes arriba y izquierda arriba, pum, toca aquello, pum. Bien. Hoy está imputado contra un delito sobre la seguridad e higiene del trabajo. El Ministerio Fiscal pide 8 años de cárcel y 2 años de inhabilitación. Es un club de socios. La junta directiva no está ni en el proceso. Pero el gerente sí, porque el gerente cobra. En este caso, tenemos una de las pólizas que tenemos, es la D&O. Una de las garantías que cubre es una indemnización en caso de inhabitabilidad. Esa póliza es muy importante y os defiende a vosotros, los gerentes. Vale. Claro, la parte económica está resuelta. La parte penal, el consejero delegado de la compañía no va a ir en nombre de él a la cárcel. Si esto se tuerce, quien va al talego va al colega. Y los 300.000 euros de fianza que en unas navidades hubo que poner, los puso la compañía, que estaban cubiertos. Es decir,
de verdad que yo quiero trasladaros la importancia que tiene un buen programa de seguros en un campo de golf. Tanto para defender el patrimonio que vosotros estáis gestionando, como para vosotros mismos garantizaros. Porque aquí al final, en este club en concreto, el presidente no pasa nada, mucho ánimo, mucho tal, pero el que está imputado es el colega este. Claro. Que en este caso, como os digo, era un tercero, no tenía nada que ver, no, bueno, el Ministerio Fiscal está pidiendo esta barbaridad. No estaba el tema de prevención de riesgos laborales, no estaba no sé qué, no estaba no sé cuánto. Es que, aunque sea ya acojonado por la vida, es que todo o casi todo lo que hacemos somos responsables de la actividad del club, todo merece dar un pensamiento sobre si debería estar asegurado y además de forma expresa. Hace 2 semanas estábamos chateando sobre el número de niños que van a venir al campamento, si la póliza cubre exactamente, dependiendo del número de niños que hay, cuántos campamentos infantiles se hacen y no se preocupan de asegurar la posible contingencia. Pero Nacho, no solamente asegurar, porque todo el mundo tenemos más o menos los seguros. Es como los tenemos. Es decir, si hay una profesión que existe un cuñado, un primo o un amigo, es el sector seguro. Es tremendo. Y siempre hay un socio, o siempre hay tal, o siempre hay cual. Si vamos a asegurar, vuelvo a repetir, un coche, un tal, todo el mundo es válido. Si vamos a hacer una obra, un seguro todo riesgo de la construcción, o un decenal, o un campo de golf, tienes que contar con un buen programa de seguros. Y todo el mundo es como los traumatólogos, ¿no? Que dicen que le meten mano a todo, ¿no? Pues no, hay especialistas en muñecas, hay especialistas en codos, en cadera, en hombros. Y entonces, eso es lo que yo quiero trasladaros, la importancia de contar con un mediador que sepa lo que hace y con un producto realmente importante. Una pregunta, ¿existe relación o existe algún tipo de orientación con respecto a empresas de riesgos laborales aparte de las aseguradoras? Es decir, por ejemplo, aquí en Málaga, ¿qué empresas de riesgos laborales libre, no? Porque es que esto que dice del tío que se quedó ha pegado la brocha, ¿vale? Cuando tienes una empresa de tercero, tal, no sé lo primero que le pregunta es quién te lleva a ti riesgos laborales. Pues mira, Ya. tendría que se ponga en contacto con nuestros riesgos laborales para que... No, pero esto es como lo de los palos de este. Me quito en medio, ese es tu problema. Yo no quiero meterme, ya tengo bastante con lo que yo tengo. Vale. Es decir, en absoluto. Pero que eso es así, o sea, cuando tú tienes cualquier cosa, aunque sea una pintura, ¿quién lleva en vuestra empresa riesgos laborales? Que se ponga en contacto. Sí, pero y además el tema de la responsabilidad civil yo creo que es una de las pólizas más importantes. Porque no todos los días tenemos siniestros de 4 millones y pico. Y si se te va un green y te cuesta 80, 90 mil euros, bueno, te fastidia, pero no te destroza la cuenta de resultados. Pero una responsabilidad civil en donde tengas un límite por víctima, y normalmente suelen ser de 150.000 euros, y un fallecimiento son 300.000, y una invalidez 1,5 millones. Es decir, eso es lo que hay que analizar. Si tienes la cobertura de subsidiaria, responsabilidad civil cruzada, ley de protección de datos, sanciones, tal, tal, tal. Entonces, la obligación desde mi punto de vista vuestra es contar con ese programa de seguro, someterlo a la propiedad o a la junta directiva y que ellos de forma soberana decidan qué nivel de autoaseguramiento quieren correr. Pero vosotros, por escrito, ¿no? Y yo me he quitado de en medio. Y que ese acuerdo esté recogido en el acta correspondiente. O sea, que no es que es una cosa que queda ahí en el aire, ¿no? Que quede recogido para que se pueda decir, para que exista una trazabilidad acerca de qué ha pasado con esa negociación del seguro. Si hoy hubiésemos tenido la póliza, como tú has dicho, que existía, A mí me habrían echado. Seguro. Otra cosa, y perdón, Nacho, perdón, y al corredor y a la compañía no le hubiese pasado nada, ¿eh? Os recuerdo que todas las pólizas tienen un literal que dice leído y conforme el tomador del seguro. lo que te decía era que además, la póliza de seguro, todo lo que tiene que ver con seguro es algo que está vivo. Y de cuando en cuando es bueno irte a hacer un chequeo. Claro. Porque el otro día suscribimos la póliza de ciberataque, ciberseguro y demás, y yo sé. Yo cuando empecé en esto, lo de ciber, era lo del Robocop.
Pues imagínate tú yo, que tenía tarifas manuales, incendios, cristales, y tenía que hacer los cálculos. O sea que sí, evidentemente hay que... Y eso es una de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? O sea, una de las cosas que hace Galpe, que hace mi equipo, es mantener siempre los contratos vivos, ¿no? Y fijaos, esa responsabilidad que yo os digo que tenéis, y os alarmo y os alerto que tengáis, lo hago yo, lo hacemos nosotros desde nuestra empresa. Todos los años le escribimos al cliente, le decimos, oye, que el IPRI, el índice de precios industriales, se ha revalorizado en un 14%. Nuestra recomendación es que revaloricemos la póliza en un 14%. Y esto vale tanto. ¿La quieres o no la quieres? No la quiero revalorizar, no la revaloriza, bajo tu responsabilidad, no bajo mi responsabilidad. Cuando nosotros presentamos un programa de seguro, lo presentamos en la totalidad. Y después el cliente es el que decide si quiere cubrir esto, quiere quitarlo, no quiere. ¿Que no quiero ciberseguridad? No, de acuerdo. Pero nosotros te lo hemos presentado y tú, de forma soberana, has elegido. Y eso es lo que yo también os traslado a vosotros que hagáis, defender vuestro pan, vamos, vuestro sueño. Pues Javier, ya Yo creo que hemos ya... hablado una hora y cuarto, hemos conseguido que no se duerman, que ya tienen Sí. un momento. Sin gin tonic, Sin gin además. tonic. Y si no sé si hay alguna pregunta que quede, pues Bueno, muchas gracias. Quiero, un momentito más, quiero dar las gracias principalmente a...